¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Pelotazo, muy buenas noches. Hoy es miércoles y como todos los miércoles lo que vamos a hacer va a ser hablar del fútbol que está un peldañín por debajo de la tercera división. Concretamente de la regional preferente y de la primera regional, en este miércoles, como digo, después de toda la festividad y ese parón, pues más o menos obligado, ¿no? que tuvieron muchos equipos, empezaron a competir este pasado fin de semana y que, bueno, pues nos dejó algunas novedades, sobre todo, bueno, pues yo creo que hubo bastantes sorpresas, ¿no? Yo, mira, mismamente estaba mirando la quiniela hoy con mi padre y no acerté ninguna en primera prácticamente, solo los triples y el Barcelona, los demás todos fallados. Y aquí en estas categorías, en preferente y primera regional, vino a pasar casi 3/4 de lo mismo, bastantes sorpresas también, bastantes resultados un poquitín sorprendentes. Y hoy vamos a tener algún protagonista de las categorías de preferente y de primera regional. Ya saben que le debíamos una comparecencia aquí de alguien del grupo segundo de primera regional y hoy nos acompaña pues alguien de ese grupo, pero les voy a pasar ya a presentar a los dos contertulios que tengo aquí, no sin antes darles como siempre un consejo que es pues nuestros queridos patrocinadores que llevan aquí desde el principio con nosotros, desde ya el mes de agosto. Ahí los tienen en sus pantallas: Cárnicas La Nave, en Oreña 985-740-400, también en la Plaza de Abastos de la Felguera, en Langreo, los pueden encontrar, y también en esa maravillosa tienda de la Choricería 42 en la calle Juan Álvaro González número 42 de Gijón, donde les atenderá muy amablemente Loli con esa gran variedad de productos que tienen. Y además unos callos que los vais a ver al final del programa que preparan ellos mismos. Pero ya volviendo aquí al plató y con ellos, les presento a una de las novedades, una de las caras nuevas que teníamos durante este parón. Concretamente antes del parón se producía pues un relevo en el banquillo del Ribaesella y además, coincidiendo que el Ribaesella era uno de los equipos que nos faltaban por comparecer aquí de la regional preferente asturiana, pues hoy tenemos aquí a Marcos Pol, al que le damos la bienvenida. Marcos, muy buenas noches. Hola Paco, ¿qué tal? De momento nuevo, a que recién llegado al banquillo del Ribaesella, te encontraste con, con una situación de un equipo que fue de más a menos durante el campeonato, que se produce. Siempre que se produce un relevo en el banquillo, evidentemente no es una buena noticia para el equipo. Siempre te encuentras en una situación un poquitín difícil, ¿no? de encauzar, pero bueno, imagino que también te sirvió un poquitín para asentarte este parón, ¿no? Para conocer a la gente, para conocer un poquitín la situación del equipo, cómo se había llegado a este punto, ¿no? de la marcha del entrenador. Sí, bueno, como tú dices, siempre que hay un relevo, pues es porque generalmente las cosas no van bien y pues el Ribaesella se puso en contacto conmigo y bueno, yo creo que llegamos a un acuerdo muy rápido. Yo ya había visto partidos de preferente, varios, de todas las categorías, de tercera, etcétera, pero bueno, de preferente sí había visto el Ribaesella algún partido y bueno, me parecía un equipo que me sorprendía igual un poquitín la clasificación viendo los jugadores o la plantilla que tenía, pero bueno, ya sé tú que cuando entras en una dinámica negativa, al final se suele cortar el hilo por la cuerda por el hilo donde está más fino, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, intentaremos darle la vuelta a la situación, pues motivando a los jugadores que vean que son capaces de darle la vuelta a la situación y para eso estamos. Y como bien dices, pues bueno, aprovechando el parón, pues bueno, hablamos con los jugadores para que esa semana que en teoría todo el mundo descansaban, nosotros entrenamos para coger un poquitín de algún concepto y bueno, a ver cómo está la gente, para ver qué tipo de lesión tenía algún jugador, etcétera, para conocernos personalmente y bueno, para trabajar unos pocos días antes del primer partido que fue el otro día contra el Titánico, vamos. Y también les tengo que presentar a Ricky del Riego, entrenador de la Sociedad Deportiva Narcea. Ricky, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, encantado, Paco, de estar aquí con vosotros. Primera regional, grupo segundo, una categoría bastante complicada, bastante difícil, lo sé por experiencia, bastante igualada, ¿no, Ricky? Sí, la verdad que hay mucha igualdad, no siendo el Yarán es que está un escalón o dos por encima de los demás, los otros equipos ganas y pierdes con cualquiera. Además, lo comentaba antes en la introducción, bastantes sorpresas de fin de semana. Una de ellas tengo que decir que es la vuestra. Evidentemente, quizá la sorpresa más grande de la categoría ha sido la victoria del Castros, que llevaba tan solo una victoria en lo que va de campeonato y ahora mismo se encuentra con esa segunda victoria. Además, un treviense que, yo creo que está llamado también a
a estar en la zona media alta de la tabla, pero bueno, vosotros ganasteis ni más ni menos que al segundo clasificado, el Gozón. Si bien, bueno, con una situación un poco convulsa ahí con la marcha de Osman, con esa detención, salta a los periódicos, pero no sé si eso pudo afectar o cómo se dio el partido un poco. La verdad que muy bien, ¿no? Empezamos a recuperar gente, porque llevamos sin recuperar gente desde el principio de la temporada, y nada, empezamos perdiendo 0-2, la verdad que no merecíamos ir perdiendo 0-2 al descanso, y lo hablamos, que era meter un gol y meternos en el partido, y así fue. Al principio del segundo tiempo metimos un gol, nos metimos en el partido, y levantamos el partido un 2-3, creo que meritoriamente. Además, bueno, lo que decíamos, ¿no? Un Gozón que estaba enchufadísimo porque, bueno, pues la carrera que lleva, evidentemente, ya estamos a estas alturas de campeonato en las que ya no hay casualidades, Ricky, en la que todo el mundo, bueno, pues se conoce prácticamente y en la que el Gozón, si estaba ahí, era por méritos propios y estaba haciendo las cosas muy bien. Sí, lo hablamos, yo lo hablo con todos los entrenadores, dice que el Gozón que no, que cómo está ahí, pero los 40 puntos no son de suerte, puedes tener suerte un partido o dos, pero 40 puntos es un equipo que yo creo que va a estar en la liguilla casi fijo, ¿no? Para vosotros 3 puntos importantísimos, ¿no? Porque significa, bueno, pues meter más distancia con el descenso, que ahora mismo, si no recuerdo mal, lo dejáis a 9 puntos. Bueno, empieza a ser un colchoncín, ¿no? Que evidentemente los colchones aquí... Es un colchoncín blando, ¿no? Hay que meter hierba para allá sin parar, ¿no? Es un colchón blando, sí señor. A ver, ahora ya recuperamos gente, vuelve Volcán, vuelve mucha gente, entonces esperemos por lo menos no pasar los problemas que pasamos otros años, ¿no? Ya sabes que allí en Cangas de Narcea es muy difícil, la gente no te va. Y claro, la economía allí también ahora, bueno, parece que van recuperando dinero poco a poco porque hubo un pufo allí muy grande y poco a poco yo creo que el año que viene ya quieren hacer un equipo un poco competitivo, ¿no? Para dar el salto preferente. En esta temporada en la que nos encontramos, bueno, cogiste al equipo del Narcea, tienes las riendas del equipo del Narcea, entrenáis, si no me equivoco, aquí en Oviedo 2 días a la semana y un tercero en Narcea, ¿no? Sí, yo estoy aquí en Oviedo, entrenamos 2 días aquí en Oviedo y un día en Cangas de Narcea los viernes. ¿Y te resulta un poquitín más fácil para tener jugadores este sistema de entrenar aquí? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque tenemos 2 o 3 jugadores de Oviedo, porque si no ir a Oviedo, de Oviedo a Cangas ya daría mucho tiempo, ¿no? Entonces lo mejor es entrenar en Oviedo, algunos de Cangas entrenan también allí con el juvenil y poco a poco, si los vienes juntarnos todos, ¿no? ¿Cómo ves Ricky, esa parte de abajo? Porque bueno, el Castro, lo decíamos, que ganó este pasado fin de semana. El Salas también le dio por últimamente estar venciendo los partidos. El Miranda, que no, bueno, evidentemente da 2 de arena, porque si no, no estaría debajo, da 2 de arena y 1 de cal. Va no perdiendo demasiado terreno. El Bosco, que parece que se fue metiendo ahí abajo, pero bueno, hay varios equipos implicados, la Fresneda, el Narcea. Hay varios equipos que, bueno, que no acaban de... Va a haber 8 o 10 equipos que van a estar ahí hasta el final, ¿no? El Miranda está ahí abajo, pero está perdiendo por la mínima siempre. El Bosco ahí estaba, la Fresneda ya lo ves cómo está también. Es que ganas y pierdes con cualquiera, ¿no? Del quinto al 17 hay mucha igualdad. Bueno, pues seguiremos hablando después de la parte alta también, aunque no nos toque tan de cerca, pero también vamos a hablar un poquitín de esa parte alta de la tabla en este grupo segundo de Primera Regional. Y antes seguimos hablando un poco con Marcos Pola acerca de la regional preferente, Marcos, y de lo que te encontraste, ¿no? Cuando llegaste allí a Ribadesella, lo decíamos antes, bueno, que las circunstancias no son favorables, porque si no hubiesen llegado a la determinación de cambiar el técnico, el entrenador, que siempre, como dices, se rompe por la parte más débil, ¿no? Que es la del cuerpo técnico, pero bueno, desde fuera también se ve un poco que hay mimbres, ¿no? Porque no sé si cambió en demasía la plantilla del Ribadesella la temporada pasada a esta. La temporada pasada, si no me equivoco, hasta 3 o 4 últimas jornadas el Ribadesella llegó a ser uno de los candidatos a subir a tercera división. No, bueno, es prácticamente muy similar a la del año pasado, quitando que está Frank, que fue para el Urraca, Luis Mí, el portero, que se fue al Llanes, y Ramonín, que bueno, lo dejó por motivos personales. Prácticamente es la misma plantilla. Está Cuanda, está Juanfer, está Ricky, bueno, gente de allí de la zona, gente que sabe de qué va esto. Entonces, bueno, yo por lo que vi y por lo que había visto antes de entrar en el club y ahora viéndolos entrenar, vamos, no, yo creo que hay un equipo, pues por lo menos para salvar la situación. Pero es lo que te digo, al final entras en una dinámica negativa y bueno, es difícil darle la vuelta, pero bueno, para eso estamos. Yo creo que ahora lo más importante es sobre todo el tema más anímico que deportivo. Lógicamente los resultados te van a dar
la confianza y lo primero es obtener resultados, ¿no? Entonces hay que estar, trabajamos para ello, pues para que esté el equipo ordenado, que no se parta con facilidad. Encima de Orellana es un campo muy grande, entonces tenemos que estar preparados porque hay equipos, sobre todo ahora que venimos con equipos, empezamos con equipos de arriba que están bien físicamente, que son con gente muy rápida en la parte de ataque, pues hay que estar muy preparado, muy concentrado, en líneas muy juntas y intentar aprovechar pues las opciones que tengamos, ¿no? Pero lo importante, digo, que ahora es recuperar un poquitín la confianza de los jugadores y eso lo da sobre todo los resultados. Entonces, no sé si por esto del fútbol moderno o por qué, pero que cada día que presento una tertulia me da la sensación de que repito más la misma palabra, igualdad. Igualdad, no sé, que a veces depende de muy pocos detalles el que un partido se vaya para un sitio o para otro y al final, no sé si eso es más tema anímico, tema psicológico, encorsetar un poquitín a los jugadores para que tengan unas directrices. Yo creo que todos están muy bien trabajados y muy bien entrenados. Y en esta categoría no va a ser menos, ¿no, Marcos? Se ven muy hechos los equipos. Aquí, bueno, viste los resultados este fin de semana, que el Navarro empata, pierde el Urraca contra el Candás en casa, el Titánico nos gana, pero nos mete un gol de 35-40 metros, es decir, una acción un poco aislada. No digo que no sea meritorio, pero bueno, yo creo que el Ribadesella el otro día yo creo que merecía por lo menos el empate, pero bueno, no fue así. Y ya te digo, es una igualdad total. Los equipos son muy similares, el perfil de jugador de la parte de arriba de la categoría son perfiles muy similares y lo que dices tú, al final los entrenadores trabajan todos y todos tienen su idea, todos los equipos compiten y hay mucha igualdad. La diferencia de estar arriba abajo, pues muchas veces son detalles y claro, los jugadores que tendrán esos detalles, pues en esta categoría pues lo tienen 4 o 5 equipos y los demás pues hay que intentar pues aprovechar los puntos débiles del contrario y los fuertes nuestros. Entonces, bueno, de eso se trata, cada fin de semana ir a la guerra y la confianza, lo que te digo, al final lo dan siempre los resultados. Un equipo que puede jugar bien, que está bien trabajado, pero no es capaz de marcar, anímicamente cuesta. Y sin embargo, un equipo que a lo mejor juega prácticamente igual que el equipo anterior, que te digo que no gana, con cualquier detalle, mínimo detalle, se mete arriba. Estábamos hablando del Gozón, por ejemplo, que es un equipo que a priori nadie contaba, yo creo, que estuviera ahí arriba y empieza a ganar partidos y se mete arriba. Y son dinámicas, al final, siempre, en todas las categorías, siempre hay algún equipo o dos revelación que eso, están con la flecha para arriba, como solemos decir, y lo que dure. Y los que estamos abajo, pues intentar dar una vuelta a la flecha. Lo único que en preferente hay pocas revelaciones, porque aquí de 20 equipos igual hay 16 que necesitan subir, por una cosa o por otra. Porque al final, a ver, no voy a decir que necesiten subir, porque al final el Ribadesella, evidentemente ahora mismo, a estas alturas de la película, lo que va a necesitar es salvar la categoría, lógicamente, porque luego el campeonato va dejando a cada uno por lo que va a luchar, ¿no? Y a estas alturas de campeonato en los que estamos, te va a dejar un poco en lo que va a luchar, pero que había muchos equipos que partían con quizá una obligación, si no era por una cosa, era por la otra. Y lo digo siempre, lo repito, el Ribadesella por lo del año pasado, el Nalón quizá también por lo del año pasado, el Valdesoto por de dónde viene, el Roces por de dónde viene, el Candás por las instalaciones que tiene, el Stadium por los socios que tiene, es que te empiezan a salir y no paras, es que no paras de decir equipos, que al final solo caben 3 para estar arriba, quizá 5 o 6 si me apuras para poder estar hasta última hora luchando por esos puestos y los demás cuchillo entre los dientes y a intentar salvar la categoría y que el año que viene, Dios dirá. Es que, a ver, en preferente ahí, tú ves el historial de la mayoría de los equipos de preferente y tienen todos un historial, bueno, pues la mayoría tiene, el Enense, pues hace bien poco estuvo en tercera división, compitiendo bien, el Roces exactamente, igualmente el Ribadesella, pues es un equipo mítico del fútbol asturiano, el Titánico, ¿qué te voy a decir? Al final son equipos que todos cuando empieza la pretemporada tienen el objetivo de subir, al final el tema económico es muy similar, casi todas las plantillas están limitados porque bueno, es difícil ahora conseguir dinero y los jugadores cuestan prácticamente similar, entonces las plantillas se igualan mucho. Pues lo que te digo son detalles, al final tienes que acertar en 2 o 3 jugadores
prácticamente, que te den ese plus y encima que Y la evitar regularidad, sobre todo, también. regularidad, no tener lesionados, no tener sancionados, es decir, es un cúmulo de cosas. Al final lo que dices tú es una igualdad tremenda, cada fin de semana se ve, quitando a un Jorge Navarro que está haciendo una primera vuelta espectacular, pero bueno, al final le va a costar ganar en cualquier campo. Entonces, eso es lo que te digo yo, todo el mundo va a querer subir, pero hay que tener los pies en el suelo, estamos en mitad de la temporada y los objetivos de cada uno, pues ya saben los que son. El Ribadesella es consolidarse otro año más en preferente, y si de cara de otro año que viene o tal, pues intentar organizar un equipo para intentar dar el salto. Pero hay proyectos muy ambiciosos también, como Atlético Lugones, bueno, conoces la casa, sí. Estuviste ahí, son proyectos ambiciosos. Atlético Lugones, quizá la Avilés Stadium también, por lo que tiene detrás, ¿no? Son proyectos que tienen como fin el ascenso, quizá el Lenense también, ¿no? Del que hablamos ahora mismo. Exactamente, o sea, todos los clubes que me estás diciendo, todos tienen la ambición de subir a la tercera, pero desgraciadamente o afortunadamente solo suben 3 de momento. Luego siempre puede haber suerte y que no baje ninguno de segunda B y ascienda a otro, ¿no? Pero en principio solo suben 3. Entonces, bueno, también es bonita la categoría porque todo el mundo pelea por prácticamente el mismo objetivo y los puntos se van dejando. Eso puede beneficiar, esa presión puede beneficiar a lo mejor a los que estamos un poco más abajo, que sean los partidos un poquitín más trabados, porque el nerviosismo que tiene el de abajo también lo tiene el de arriba. Entonces, bueno, hay que intentar aprovechar todas las coyunturas, ¿no? Me olvidaba también del Urraca, que también conoce la casa, sí. Y también fue uno de los que bueno, pues, más fuerte apostaron también por volver a la tercera división. Ricky, y de los que más fuerte apuestan por subir a preferente, en nuestro grupo del que estamos hablando en el día de hoy, casi todos tenemos claro que, bueno, que el Llanares es ahora mismo el firme candidato, va sacando los puntos con cierta solvencia, ¿no? Se puede decir, en unos campos francamente difíciles para otros muchos equipos. Ellos van con bastante paso firme, y luego, bueno, pues esa pelea por la segunda y la tercera plaza, estamos viendo que puede cambiar de semana en semana. Vosotros demostrasteis que el Gozón es batible, el Tapia gana el Luarca, le desbanca de esa tercera plaza, por ahí detrás viene apretando el Muros, evidentemente también estará por ahí el Podes, hay más equipos que quieren ponerse ahí en esa rampa de salida. Sí, yo creo que sí, va a haber 5 equipos para 2 puestos, 5 o 6 equipos para 2 puestos, ¿no? Yo el Muros casi creo fijo que va a entrar, ¿no? A mí me gustaron mucho, tienen gente veterana, tienen gente para aquel campo pequeño que tienen y yo creo que se va a meter. No sé, el Luarca, que también tiene muchas lesiones, ¿no? Tiene 7 o 8 lesiones, de ahí los partidos que está ahora fallando, ¿no? Y el Gozón, que es la incógnita, lo que dice, ¿no? Todos los entrenadores, no va a estar, pero ahí tira con 40 puntos. O sea que depende del mismo y la verdad que es un equipo, a mí me gustó, ¿no? Lo ganamos, pero me gustó, jugar bien el balón, andan bien físicamente y eso es lo que te decimos. A ver, 5 o 6 equipos, pero lo ganamos. A pasar el plazo para puestos para 2, ¿no? Para esa promoción tan difícil que de esos 4 luego solo sube uno también, no es como un preferente que ya suben 3 directos. Que es muy larga, después la promoción se Claro. hace muy larga, muy difícil también, ¿no? Y quizá a veces por un partido malo, un partido tonto que puedas tener, pues te vas a... Tiras toda la liga, exactamente. Y tiras toda la temporada, que lo hiciste bien. En esta categoría también, bueno, al igual que preferente, no hay tanta obligación como hablaba con él, ¿no? Con Marcos, que quizá hay muchos más equipos obligados. Aquí quizá, bueno, pues hay bastantes más equipos que con guardar un poquitín lo que tienen, pues se van a conformar con eso, con salvar la categoría. Y hay otros que sí que partieron con ese interés de querer subir, de hacer proyectos un poco más ambiciosos, al igual que nombrabas tú antes al Narcea, ¿no? Que podía hacerlo la próxima temporada, ese quizá proyecto un poco más ambicioso, pero de momento en esta en la que estamos hay algún equipo por ahí que no ha empezado del todo bien, como puede ser el Hispano, que también sonaba para el principio, y tuvieron un cambio de entrenador también, y bueno, eso quizá también pesa un poco en... Sí, es raro también, ¿no? Que el Hispano esté donde esté, ¿no? Es un equipo veterano, gente ya hecha, que sabe de qué va esto y me choca, ¿no? Que esté abajo empatado con nosotros. A mí me gustó bastante el Sí. Hispano. Y el Treviense... Trevías también un equipo que, bueno, fuera de casa baja mucho, pero en casa pierde muy mal los partidos, ¿eh? Y nada, pero lo dices, va a haber más puñetazos, como yo digo, por quién baja a segunda regional a ese pozo
que nadie quiere entrar que por subir, ¿no? Sí, lo del Castros tenía muy mala pinta hasta el otro día. Sí, pero bueno, yo creo que el Castros está desahuciado, ¿no? 7 puntos, creo que son muy pocos, pero bueno, queda toda la segunda vuelta, ¿no? Haces una racha que ganas 3 partidos seguidos y esto cambia. Sí, sí. Cambia la dinámica y pierdes 2 y te metes abajo. Bueno, Tú bien lo sabes, ¿no? Bueno, esta semana el Treviense, si les da por ganar otros 2 partidos, los tienes ahí. Los tienes ahí junto con el Miranda ya, prácticamente. Sí, sí. Bueno, pues me dicen por línea interna que nos quedan ya prácticamente solo un minutín, así que simplemente agradeceros el estar aquí y desearos toda la suerte del mundo. A Marcos Pol, entrenador del Ribadesella, Marcos, pues que saques la nave hacia adelante y que, bueno, pues a ver si con suerte el Ribadesella vuelve otra vez a donde se merece, ¿no? Muchas gracias, Paco, y bueno, eso intentaremos, ¿no? Y a ti, Ricky, lo mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ver si el Narcea pues, puede estar en primera región el año que viene y luego afrontar ese proyecto un poco más ambicioso. Pues muy bien, gracias a vosotros y también que el Ribadesella intente lograr el objetivo, ¿no? Muchas gracias, igualmente. Bueno, y a todos ustedes simplemente me queda recordarles que mañana también tenemos programa, que mañana será jueves y que hablaremos de tercera división, y dar gracias a los patrocinadores, a los que están siempre con nosotros y que nos ofrecen eso que tenéis ahí, que hasta ahora pues dan ganas de salivar, ¿no? Un plato de callos que ellos mismos hacen, elaboran en esa fábrica que tienen en la nave, en Cárnicas La Nave. Ellos mismos, como digo, los hacen, y a través de todos esos puntos de venta que les digo, y aparte de esa página web, chorizoyqueso.com, pues también distribuyen pues ese famoso plato, ¿no? También de la gastronomía asturiana. Nosotros, como digo, volvemos mañana jueves a las 9 de la noche aquí en El Pelotazo, en Asturias Televisión. Como siempre, no me fallen a la cita. Les espero. Hasta entonces.